Queridas hermanas, hermanos, bendiciones en Cristo Jesús. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Hoy deseo hablarles de esas 5 clases o tipos de cristianos que hacen huir, que hacen temblar al enemigo. Partamos de que un cristiano es todo aquel que confesó sus pecados, se arrepintió por ellos y reconoce que Jesús murió por nosotros, por nuestra redención, y que con esa sangre fue lavado, y lo recibe como su Señor y Salvador. Y por supuesto, obedece su palabra. En Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que les pido? Pues bien, un cristiano es aquel que conoce la verdad y actúa conforme a ella, obedeciendo la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, más que un cristiano, es un discípulo de Cristo. ¿Alguna vez te has imaginado cuál es ese tipo de cristiano que más impacta en el reino espiritual? Aquellos que hacen temblar al infierno con su fe, con sus oraciones, con su compromiso con Dios. Hoy vamos a explorar 5 clases de cristianos a los que Satanás les teme muchísimo. Les teme porque sabe que esos cristianos son siervos de Cristo, son capaces de transformar la vida de una persona. Antes de comenzar, sepan pues que el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el 3 veces santo, 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 como dice en Apocalipsis 4:8, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Contra él nadie se puede meter, ni siquiera Satanás, pero Satanás se mete con sus hijos. Y si hay alguno que no está bien fortalecido, le hace pasar momentos difíciles. Pero bueno, antes de comenzar a hablarles de los 5 tipos de cristianos, quiero orar. Padre Celestial, Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te pido que envíes tu Espíritu Santo sobre mí, que derrames tu gloria sobre mí, que sean tus palabras, Señor, en mi boca. Que seas tú dando el mensaje, Señor, y que tenga el alcance que tú quieres que logre. Oh Padre Celestial, en tu nombre y para tu gloria, este mensaje de hoy. Bueno, hermanos, alisten la Biblia o apunten las citas que mencione para que las lean después y abran su corazón. El primer tipo de cristiano es el cristiano que vive en oración. No se trata solo de orar unos minutos, de vez en cuando, sobre todo cuando pasamos un momento de dificultad. Se trata de una verdadera comunicación con Dios constante, de vivir en constante comunión con Dios. Como está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, dice: orad sin cesar, todo el tiempo. Ese tipo de cristiano entiende que la oración no es un pedido de auxilio cuando se necesita, sino que es un canal de conexión directa, de comunicación con nuestro Creador. ¿Sabías que la oración tiene el poder de cambiar circunstancias? De cambiar corazones endurecidos e incluso de detener los planes del enemigo. La oración tiene mucho poder, pero la gente la subestima, no sé por qué. La oración fervorosa de un justo es tan poderosa, que la Biblia la compara con la de Elías, quien oró y provocó durante 3 años y medio que no lloviera, y después oró para que lloviera y llovió. Eso nos lo describe, nos lo relata Santiago en el capítulo 5, versos 16 al 18. Tremendo. La oración de un justo es escuchada. ¿Y quién es justo? El que cree en Dios.
Dios le llamó a Abraham justo porque tenía fe y creía en él. Por eso le considero justo, más que cualquier acepción jurídica. Satanás le teme a los cristianos que oran porque sabe que estamos alineados con la voluntad de Dios, que nos convertimos en inquebrantables, incluso en los momentos de mayor dificultad. Pregúntate, ¿cómo está tu vida en tu oración o tu vida de oración? ¿Ah? Si deseas ser ese tipo de cristiano al que el enemigo le teme, comienza a arrollarte diariamente a orar, a buscar la presencia de Dios con intensidad. Ese es el primer tipo de cristiano, el que ora todos los días. El segundo tipo de cristiano al que el diablo le teme es el cristiano que conoce la palabra de Dios, que conoce las escrituras. Debemos tener una Biblia, leerla, estudiarla, meditar en ella. No versículos aislados, sino estudiarla con un plan de estudios. Imagínate a un enemigo en una batalla, o enfrentarte a un enemigo en una batalla, y él está bien armado con de todo. Armaduras, lanzas, flechas, de todo, espadas. Y tú sin nada. Pues bien, así estaría alguien que no conoce la palabra en el mundo espiritual enfrentándose al enemigo. Pero aquellos que conocen la palabra de Dios y meditan en ella, yo la estoy estudiando, llevo años estudiándola, pero todos los días uno encuentra cosas nuevas, así que uno nunca termina de conocerla a cabalidad. Y cuando uno medita en la palabra de Dios, uno está bien armado, uno está bien preparado para combatir todas las mentiras del diablo. El diablo se basa en la mentira, en el engaño. Y Jesús nos dejó el ejemplo claro en el desierto cuando fue tentado después de los 40 días del ayuno. Satanás intentó engañarlo y Jesús le dijo, escrito está. Y 3 veces le citó pasajes de la Biblia, porque Jesús conocía la palabra. Bueno, Él es Dios, Él la inspiró, pero ahí como hombre se la citó. Escrito está. ¿Tú eres capaz de defenderte citando versículos, citando palabra? Eso está, si lo quieren confirmar, en Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11, donde el diablo trata de engañar a Jesús y Jesús le dice, escrito está, mostrando conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra no solamente fortalece la fe, sino que también expone, deja en evidencia las estrategias del enemigo. Los cristianos que meditan en la palabra día y noche, como enseña Josué 1, capítulo 1, versículo 8, tienen gran confianza, una confianza inquebrantable. Están armados, están preparados para la batalla. Saben quiénes son o quiénes somos en Cristo. Entendemos, conocemos las promesas de Dios y no nos dejamos engañar por las herejías ni por las dudas. Cuando uno sabe quién es en Cristo, cuáles son las promesas de Dios para nosotros, no nos engañan fácilmente y vivimos en victoria. ¿Eres una de esas personas? ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste tiempo genuino a estudiar la palabra? No basta con escuchar sermones de vez en cuando o leer versículos aislados o sueltos. Es necesario sumergirse en la palabra. Yo le digo a mi esposa, mira, es tan interesante leer la Biblia en todo su contexto. Uno empieza a leerla desde Génesis y uno se va enterando como en la gran super serie, episodio tras episodio, libro tras libro, y uno se va enterando, entonces este es el padre de este, entonces esta es la hija de este, entonces esto pasó. Y es una gran historia.
la historia de el plan de redención que Dios tiene para nosotros. El Antiguo Testamento que nos habla de la ley y el Nuevo Testamento que nos habla de la gracia, que por gracia somos salvos, por la sangre del Cordero de Dios, de Jesús. ¿Ah? Entonces hay que conocer la palabra, hay que estudiarla, hay que conocer esa verdad. Ese tipo de cristianos, los que conocen la palabra de Dios, representan una gran amenaza para el reino de las tinieblas porque conocemos la verdad. Y como dijo Jesús en Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad, no de las religiones, la verdad de Jesucristo, y la verdad los hará libres. Tremendo, ¿no? El tercer tipo de cristianos al que le teme el enemigo es aquel cristiano que vive en santidad. Sí, Señor, vivir en santidad, así como me lo oye. La santidad es una palabra que asusta mucho a la gente y a todas las personas, pero para Dios es esencial. Es esencial vivir en santidad. Miren ese versículo que cité al principio cuando estaba comenzando este video de Apocalipsis 4:8, que dice: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Él es 3 veces santo. Entonces nosotros tenemos que ser al menos una vez santos para poder ser dignos de Él. Eso es una necesidad. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice, está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Está escrito, sed santos porque yo soy santo. Tremendo, ¿no? Satanás le teme a los cristianos que se esfuerzan. Hay que esforzarse por vivir en santidad, porque nos convertimos en instrumentos poderosos en las manos de Dios. Dios hace su obra, cumple su propósito mediante nosotros, mediante las personas. Y cuando alguien vive en santidad, se vuelve en una herramienta poderosísima contra el enemigo. Esos cristianos que viven en santidad no se conforman con el mundo, entienden que han sido separados para Dios con un propósito mayor que lo que ofrece el mundo. La gente en el mundo está pensando en adquirir títulos, mucho dinero, fama, reconocimiento, qué sé yo. Pero esta vida es un ratito y lo que importa es la eternidad. Y es mejor una eternidad en el cielo que no en el infierno. Ambas son una realidad. Ambas son una realidad. Tú eliges en dónde quieres estar. Pero para estar en el lado correcto hay que cumplir con unos requisitos. Hay que merecerlo. Por gracia tenemos salvación. Pero ese tipo de cristianos que hacen correr al enemigo son los cristianos que tratamos, que perseveramos de vivir en santidad. En primera de Juan capítulo 5, versículo 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. El diablo no se atreve a tocar a alguien que viva en santidad. Cuando usted comete pecados, abre como portales, y ahí llega el enemigo. El enemigo lo tiene al lado suyo, respirándole en la nuca, como se dice coloquialmente. Pero cuando está en santidad, hay un cerco espiritual poderosísimo, y el diablo no se atreve a arrimarse. Vivir en santidad no significa ser perfecto, sino buscar agradar a Dios en todo lo que se hace, buscar agradar a Dios en todo lo que se hace. Ante cada situación, ¿qué pensará Dios de esto? El Espíritu Santo les va diciendo,
lo bueno y lo malo. Y ustedes se inclinan siempre por lo bueno, pero poniendo siempre a Dios en primer lugar. Eso es muy importante. Es una jornada diaria de renuncia al pecado y de alineación con la voluntad divina. Eso es vivir en santidad. Renunciar al pecado y alinearse con la voluntad de Dios. Y cuando eliges andar en santidad, estás eligiendo darle la espalda al enemigo. Estás dando la espalda a las tinieblas y estás buscando la luz. Tú eliges la luz o la sombra. Ahora bien, detente y piensa. ¿Refleja tu vida santidad? ¿Lo que haces le agrada al Señor? ¿En qué áreas de tu vida necesitas corregir? Necesitas entregárselas a Dios para que te limpie. De manera que hasta Satanás huya de tu presencia. Piensa en eso. Piensa en eso, querido hermano. El cuarto tipo de cristiano al que le teme el diablo es aquel cristiano que ama y perdona genuinamente. Que ama y perdona genuinamente. Si hay algo que desarma completamente al enemigo de Dios, es el amor genuino y el perdón. Constantemente en uno de los atributos de Dios decimos que Dios es amor. Dios tiene amor, pero también es implacable. Pero a Dios le encanta el amor y el perdón. De hecho, toda la ley se resume en ese mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está toda la ley. Entonces, amar es fundamental. Y eso te da categoría espiritual, digámoslo así, permítanme esa palabra. Esto parece contradictorio, ya que el mundo enseña todo lo contrario. El mundo te enseña a que siempre trates de vengarte, a que devuelvas mal por mal, a que guardes rencor. Eso es lo que te promueve el mundo y los más media, los medios de comunicación. Pero en el mundo espiritual, amar y perdonar tiene mucho poder. Jesús nos mostró un camino radicalmente diferente a lo que nos ofrece el mundo. Nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos, como nos lo menciona en Mateo capítulo 5, verso 44, donde dice: ama a tus enemigos y ora por quienes te persiguen. Ama a tus enemigos y ora por quienes te persiguen. Imagínate eso. Tremendo, ¿no? Satanás le teme a los cristianos que aman y perdonan porque reflejan el carácter de Dios mismo, porque rompen las cadenas del odio, porque rompen el resentimiento, y el odio y el resentimiento son las armas poderosas de las que se vale el diablo. Entonces, si uno ama y perdona, lo deja sin argumentos. Lo deja sin argumentos. Y al elegir perdonar, se convierten en instrumentos de reconciliación y paz. El cristiano que elige perdonar es un instrumento de paz, de reconciliación, y frustra todos los planes del enemigo. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Lo más impresionante de todo esto, que el perdón no solo es en beneficio, no solo te aporta un beneficio espiritual, sino que también lo es emocionalmente, porque te libera. Muchos estudios confirman que las personas que perdonan viven más felices y tienen menos problemas de salud. Esa persona amargada, llena de rencor, de todo, mantiene súper enferma. Pero cuando perdonas, te liberas de todo eso y vives una vida feliz. Piensa en esto. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesites perdonar? Y si es el caso de pedirle perdón, pues hazlo.
porque a lo mejor Satanás está tratando o se está apoyando en estos argumentos de falta de perdón para someterte a la amargura. Recuerda lo que Jesús nos dijo en Mateo capítulo 6 versículos 14 y 15. Si perdonas a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Y está en el Padre Nuestro está. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si queremos que Dios nos perdone nuestros pecados, perdonemos nosotros a los que nos ofenden. Cuando eliges perdonar y amar a alguien, no solo vences al enemigo, sino que también te acercas más a Dios. Y este tipo de actitud es el que incomoda a los que habitan en el infierno. No lo pueden soportar. Ellos solo quieren odio. Y un verdadero cristiano es solo amor. Y en el quinto punto están los cristianos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 verso 8 dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis mis testigos. Repito, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis mis testigos. Este poder es lo que capacita a los cristianos a realizar milagros, a expulsar demonios, a predicar el Evangelio con eficacia, a resistir las tentaciones del enemigo. El Espíritu Santo. Uno de sus propias fuerzas no puede, pero el Espíritu Santo sí. Él nos capacita para todo eso. Los cristianos llenos del Espíritu Santo no viven según la carne, sino según el Espíritu, como nos lo dicen en Romanos capítulo 8, versículo 9. Vivimos según el Espíritu, no según la carne. Los cristianos con el Espíritu Santo tienen discernimiento para identificar las trampas espirituales y la fuerza para superarlas. Por eso Satanás tiembla ante las personas que están o estamos llenos del Espíritu Santo. Es tan hermoso sentir la presencia del Espíritu Santo y que sea Él quien te guíe, quien te ayude a tomar cada decisión. Es como una vocecita que te dice, mira, sigue derecho, voltea a la derecha, ojo, cuidado, detente, no tomes esa decisión. El Espíritu Santo guiándote. Eso es una belleza. Ahora bien, el Espíritu Santo hay que buscarlo. ¿Qué se necesita para que el Espíritu Santo habite en nosotros, nos llene? Pues primero es necesario lo que les dije al principio, vivir en comunión con Jesucristo, reconocerlo como su Señor y Salvador y desear sinceramente su presencia en tu vida. Es necesario buscarlo en oración, arrodillarse, buscarlo, pedirle que los acompañe, leer la palabra constantemente y vivir en obediencia. Hay que conocer la verdad y obedecerla. Si no, serían las cosas a medias. ¿Qué me gano yo con saber y no practicar y no hacer? Cuando nos disponemos y deseamos ser llenos por el Espíritu Santo viene a nosotros y nos capacita, nos da poder para esa lucha espiritual contra el enemigo. Ahora bien, en un corazón orgulloso o en una persona que no haya confesado sus pecados aún sin confesar, no viene el Espíritu Santo. Tienes que tener la humildad para confesar todos tus pecados, reconocer a Jesús como tu Salvador y pedir ser lleno por el Espíritu Santo. Es ahí cuando se presenta, cuando se manifiesta. Y cuando estás lleno del Espíritu Santo te conviertes en una luz, en un mundo
que te rodea con oscuridad. En un mundo de tinieblas tú eres luz. Y Satanás sabe que no estás solo. Satanás se incomoda porque no estás solo, está Dios obrando en ti, está obrando a través de ti. En estos días escuché una predicación de una pastora cubana que se llama Lisney Defon y ponía un ejemplo con una luz. Y ella decía, prendía su celular y arrimaba la luz del celular, la linterna del celular, esto es una velita, a los ojos y la luz incomoda. Cuando eres luz, incomodas al diablo y el diablo huye porque sabe que no se puede meter contigo. Esos son, mis queridos hermanos, hermanas, los 5 tipos o las 5 clases de cristianos a los que el diablo les teme. Si deseas ser ese tipo de cristiano, tienes que seguir esos 5 pasos. Primero, ser una persona de oración, orar sin cesar. Eso te permite comunicarte por línea directa con Dios todo el tiempo. Segundo, conocer, meditar y obedecer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. Tercero, vivir una vida en santidad, tanto como sea posible. Antes de tomar cualquier decisión, pensar, ¿esto le agrada a Dios? Tú ya tienes discernimiento para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, alejarte de todo pecado, vivir en santidad. Cuarto, amar y perdonar genuinamente, incluso al que te ofende, al que te robó, al que te traicionó. Entre más difícil, tiene más mérito. Dios te lo recompensará en público y en privado. Y quinto, estar lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se posa, desciende sobre quien se lo merece. La salvación es por gracia. Nos la da Dios por la sangre de Jesús. Pero que el Espíritu Santo venga sobre ti, hay que predisponerse, hay que estar preparado para ello. Yo quiero parar por acá, no extenderme demasiado en este video, pero les prometo una segunda parte de este video que diga cómo aplicar todos estos 5 principios en tu día a día. Si este video te sirvió en algo, si te transformó un poco y deseas, compárteselo a una persona que ames, a una persona que desees edificar. Compártelo. Si no lo has hecho, suscríbete dándole clic en la campanita para que cada que publique un video, YouTube te lo anuncie. Entonces, compartirlo, suscribirse. Si quieren hacer preguntas o hacer algún comentario, enhorabuena, yo se lo responderé. Y hasta la próxima. Que la paz del Señor esté con ustedes.